Siguiente mesa de trabajo. Se titula El nuevo sistema de jurisprudencia del Poder Judicial del Estado de México. Y para moderarlo, presentamos a la presidenta de la primera sala colegiada familiar de Texcoco. Ella es la magistrada maestra Sara Gabriela Bonilla López. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Congreso Internacional de Jurisprudencia. Para esta ocasión, a mí me toca presentar la conferencia que se denomina El nuevo sistema de jurisprudencia del Poder Judicial del Estado de México. Antes de iniciar con la presentación de esta mesa de trabajo, estaba yo pensando en el título y en el contenido de esta mesa de trabajo, y se me ocurrió un título que para mí representaría mucho, que sería Grandes Minucias. Y digo grandes minucias porque es un congreso internacional de jurisprudencia, porque tenemos jurisprudencia de tribunales internacionales, de tribunales interamericanos, de la Suprema Corte a nivel nacional, de los colegiados, pero tenemos la jurisprudencia también, en nuestro caso específico, del Poder Judicial del Estado de México. Y para nosotros y para las 18 o alrededor de 18 millones de personas que viven en este estado, las decisiones que se toman y que se adoptan como jurisprudencia dentro de esta entidad federativa son las más grandes, porque se trata de su patrimonio, de su libertad, de su familia, etcétera. Entonces, para mí esas son grandes minucias. A lo mejor a nivel internacional, como lo repito, podría ser el último eslabón de la cadena, y sin embargo, para todas los 18 millones de personas que habitan esta entidad federativa, son muy importantes. Bien, con esta pequeña introducción, me gustaría comenzar con la lectura de las semblanzas de esta mesa de trabajo y de los integrantes de la misma, que me siento muy honrada de poder moderar en esta ocasión. Voy a comenzar con el doctor Ricardo Sepúlveda, quien es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, abogado por la Escuela Libre de Derecho, con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Ha sido profesor a nivel universitario, maestría y doctorado en diversas universidades públicas y privadas de varios estados del país por más de 30 años. Es autor de 5 obras, coordinador de 5 libros colectivos, y ha publicado más de 50 artículos especializados en revistas de México y del extranjero. En el sector público, ha desempeñado cargos de alta responsabilidad en la Secretaría de Gobernación como titular de Estudios Legislativos y jefe de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. En el Congreso de la Unión, fue secretario técnico de la Comisión Bicameral de Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado. En el ámbito privado y social, ha sido abogado postulante y fundador de diversas organizaciones como el Centro Jurídico para los Derechos Humanos y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y de la Unión Internacional de Abogados. En la materia de jurisprudencia, del 2019 al 2023, fue el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el área responsable del Semanario Judicial de la Federación. En la parte académica, es profesor de jurisprudencia en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha publicado diversos ensayos en revistas especializadas. Actualmente es el coordinador de compilación y sistematización de tesis del Poder Judicial del Estado de México, desde donde impulsa la implementación del nuevo sistema de jurisprudencia del Estado de México. Bienvenido. Un aplauso, por favor. Continúo con el doctor Hiram Raúl Piña Livien. Él realizó estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde también se graduó como maestro en Derecho.
Obtuvo el grado de doctor en Derecho por el mismo organismo académico, siendo el primero en obtenerlo en la historia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cursó estudios de especialista en propiedad intelectual en la Sociedad de Información y en Garantías, Reformas y Defensa de la Constitución, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Castilla-La Mancha, Campus Toledo, España. En la Universidad Autónoma del Estado de México se desempeñó como director de Asuntos Legislativos del 2005 al 2009, abogado general del 2009 al 2015 y secretario de Rectoría del 2015 al 2017. Ha contribuido en diversas publicaciones académicas relacionadas con derecho constitucional, derechos humanos, derecho universitario y derecho informático. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en su alma mater, integrante del cuerpo académico Consolidando Estudios Constitucionales y de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Cuenta con reconocimiento de perfil deseable por la Secretaría de Educación Pública, así como por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías como investigador nacional nivel 1. Bienvenido, doctor Hiram. A continuación, presentaré al magistrado Noé Gómora Colén. Él cursó estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó estudios de maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en la máxima casa de estudios, obteniendo la mención honorífica. Sus estudios de doctorado los realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo también la mención honorífica. Realizó una especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España. Ha llevado a cabo estudios hacendarios en la Universidad del Valle de México. Fue galardonado con la medalla Ignacio L. Vallarta en el año 2000 por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Es autor de las obras Influencia del Derecho Inglés en el Sistema Jurídico de Israel y Jurisprudencia en México, Utilidad y Publicidad, texto que ha logrado alcanzar su segunda edición. Creó y fue director general de la revista Jurisdictio, primera y única revista en materia laboral del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Actualmente es coordinador de la Junta Plenaria de la región de Ecatepec. Bienvenido, magistrado. Concluyo en estas presentaciones con el maestro Michael Roya Negrete, maestro en Derecho por la UNAM, en Justicia Constitucional por la Universidad de Guanajuato y en Argumentación Jurídica por las Universidades de Alicante, España y de Palermo, Italia. Actualmente es doctorando en las Facultades de Derecho de la UNAM y de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de varias publicaciones académicas sobre precedente judicial, entre las que destaca el libro titulado El precedente judicial en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un estudio crítico con motivo de la Reforma Judicial 2021, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Profesionalmente ejerce el cargo de secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado de la República. Bienvenido, maestro. Bien, a continuación daremos intervención a cada uno de los integrantes de esta mesa de trabajo, comenzando por el doctor Hiram Raúl Piña Livien. Les comento a los integrantes de esta mesa de trabajo que su intervención inicial será por aproximadamente 15 minutos como máximo, en el que estarán en uso de la palabra. Adelante, por favor, doctor Hiram. ¿Me escuchan? Sí. Muy buena tarde, gracias por la amable presentación de la semblanza curricular. Es para mí un gusto estar esta tarde en este Congreso Internacional de Jurisprudencia que organiza el Poder Judicial del Estado de México y no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer la iniciativa que ha tenido el magistrado presidente de este Supremo Poder del Estado de México, el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, así como también hacer extensiva esta extensión a felicitar a todo el personal del tribunal
particularmente a 3 colegas con quienes debo de reconocer de una u de otra manera han venido impulsando estos trabajos. El primero de ellos es el doctor Ricardo Sepúlveda. Muchas gracias, doctor, por el apoyo, la confianza con su servidor, ya que también, comercial aparte, organizamos en la Facultad de Derecho de la Autónoma del Estado de México un seminario permanente de jurisprudencia, en donde también invitamos a todos ustedes a poder acudir y poder participar. En segundo lugar, al doctor Juan Carlos Abreu, aquí presente, quien también me une la amistad académica y particularmente quien tiene en sus manos un hijo académico mío, que es un texto del cual también el propio tribunal me invitó a participar, a propósito también del otro amigo académico, que es el doctor Ramón Ortega, quien en este momento se encuentra ausente, pero sin ellos 3, pues difícilmente podría estar yo esta tarde con ustedes platicando. Y sobre todo agradecer también el favor de la presencia de 2 grandes colegas, y a quienes podría yo mencionar, pues son titanes también del estudio de la jurisprudencia en México. Al maestro Michael Rolla, joven abogado, pero también hay que reconocer la prosapia académica del doctor Noé Gómora. Muchas gracias, maestro, y sobre todo porque a través de la obra que usted ha publicado, muchos que hemos incursionado en esta temática hemos tratado de aprender de usted. Muchas gracias. Yo tengo una presentación preparada, no sé si me pudieran auxiliar con la misma, de favor. Muchas gracias. Son tan solo unas láminas y yo pedí a los compañeros integrantes de la mesa me brindaran la oportunidad de ser el primero en participar, no por otra cuestión más que en este comentar previo qué vas a exponer tú, qué vas a decir. Consideramos que quien tenía que iniciar sería su servidor, puesto que veo en el público a muchos jóvenes universitarios que apenas comienzan a incorporarse a este tema de la jurisprudencia. Sé que en nuestras clases de introducción al estudio del derecho, o como se denomina en nuestras universidades, tenemos una materia donde vemos el sistema de fuentes. Y por ahí aparece la jurisprudencia, pero se le dan pues a lo mejor unos cuantos minutos o media sesión y concluyó. Sin embargo, no voy a enfocarme ni a el origen de la jurisprudencia, ni a enfocarme tampoco cómo está la diferenciación, si es que cabe diferenciar entre el sistema de civil law y el sistema de common law, porque sí es un tema que no solamente me excedería el tiempo, sino que también pues tendríamos que hacer un congreso solamente para esa temática. En cambio, su servidor, con una propuesta un poco más modesta, lo que pretendo es ayudar, auxiliar a la divulgación del sistema vigente, pero también reconocer que somos producto actualmente de un sistema que ha venido evolucionando en el tiempo y que me parece, aquí yo anticiparía una conclusión de lo que sería en una perspectiva muy constructivista de la jurisprudencia, y es que resulta de ella que estamos en un proceso, en permanentes procesos de deconstrucción o de interpretación o de reinterpretación o de integración y búsqueda de nuevos significados a los enunciados jurídicos. Particularmente nuestra jurisprudencia en el Estado de México, que hay que decirlo también, es un tema que no ha ocupado mucho la atención de la literatura jurídica, porque es un tema sumamente especializado y en el cual pues muy pocas personas se han ocupado. En este sentido, el primer sistema que tuvo el Estado de México data del año de 1986. ¿Para dónde le apunto? Me indican, si no es molestia, para poder hacer el pase de las diapositivas. Bien, no me detendré en lo de la… Gracias, muy amable. En este sentido, en 1986 se da el primer sistema de jurisprudencia del Estado de México.
Este está establecido en un título específico y en él una característica principal es que la jurisprudencia tenía como propósito ser un referente obligatorio para los jueces del Estado. Es decir, era una jurisprudencia, muy amable, era una jurisprudencia vinculante directamente para los jueces del Estado de México. No. Si me lo dejas en la primera y si pasa, perfecto, muchas gracias, muy amable. En este sentido, en 1986 se contaba con dos diferentes tipos de jurisprudencia, o se establecieron dos tipos. La primera era la definitiva y otra que por su propia denominación podría generar una confusión, que es la jurisprudencia definida. Y en esto hemos tenido siempre, perdónenme lo coloquial de la expresión, una pachanga en nuestro sistema jurisprudencial a nivel nacional, entre definida, definitiva, entre tesis, entre criterio, entre jurisprudencia firme. Y esos han sido problemas que nos han generado a veces cierta animadversión al estudio de la jurisprudencia. No me detendré en ello. En este sentido, nuestra jurisprudencia en 1986 seguía el criterio de 5 resoluciones en un mismo sentido y ninguna en contrario. Es decir, esto no fue un desarrollo del propio legislador, tiene que ver precisamente con la sustancia de la creación desde tiempo romano de cómo se conforma la jurisprudencia. Aquí para los jóvenes estudiantes de Derecho solamente les doy una pista. Muchas gracias, es una cuestión que tiene que ver con la trigonometría euclidiana, particularmente del por qué la jurisprudencia se conforma por una serie de criterios específicos. Se establecieron también criterios para cuál era la mejor oportunidad o el mejor momento de llevar a cabo la interrupción de la jurisprudencia. También se estableció un procedimiento para su modificación y durante este momento histórico, desde luego, vale señalar que se publicaron o emitieron 11 jurisprudencias y 35 tesis. Este primer sistema fue abandonado y fue instaurado un nuevo sistema a partir de 1995. Un sistema que está diferenciándose porque aquí no solamente implicó algunas reglas específicas para la jurisprudencia, sino también porque aquí aparece por primera ocasión la contradicción de tesis a nivel local. Y también una novedad de la época es la existencia de la jurisprudencia que pudiera emanar de la Sala Constitucional. Esto que hemos también tenido como una innovación en el constitucionalismo local mexicano, también se le reconoció en 95 la facultad de emitir jurisprudencia. Sin embargo, este sistema, debo de advertirlo, es un poco complicado de comprender y de entender en el trayecto teleológico, es decir, si revisamos cómo evolucionó durante el lapso de tiempo de 1995 hasta el año 2022 que concluye, porque aquí hay se intercala lo que fue la primera época y la segunda época de nuestra jurisprudencia. Es decir, en apariencia tendría que haber surgido la segunda época con esta ley del 95. Sin embargo, por alguna cuestión técnica, alguna cuestión que yo no he hurgado todavía más, que puede tener muchas explicaciones, se da la conclusión de la jurisprudencia de la primera época en el año 2010 y en ese momento se inaugura la segunda época. ¿Sí? Espero no haberlos perdido con las fechas. Surge la primera de 86 hasta 2010 y la segunda inicia no en 95, sino en 2010 con un acuerdo del Tribunal Pleno en donde
se dice, estas son las reglas no solamente para cortar primera y segunda, sino también sobre bajo qué parámetros vamos a integrar nuestra jurisprudencia local. Aquí, al principio, en 1995, esto también lo dejo para quienes tengan el interés de ahondar un poquito más, y también, bueno, esto pertenece a una investigación que me invitó el Poder Judicial del Estado de México y que también ha sido sometida también a un arbitraje, otro texto, donde esto lo narramos. Y aquí lo que yo quiero solamente hacer énfasis es que la ley de 95 tuvo reformas en 96, en 2003, en 2004 y en 2016. Y en cada una de ellas no solamente hubo cuestiones relativas a la organización, a la administración o a la mejor o a la eficacia del servicio que tiene encomendado la función jurisdiccional el Poder Judicial del Estado de México, sino también la cuestión relativa a la jurisprudencia, en donde inclusive en ese momento comienza ya a haber una preocupación por cómo divulgarla, cómo difundirla, y obviamente se establece que sea el mecanismo el boletín judicial, cuestión que hoy a nuestros días se mantiene. Y finalmente llegamos al año 2022. Pero antes de abordar el año 2022, quiero solamente dejar con ustedes un dato que seguramente será de utilidad para las disertaciones de mis compañeros, que es que en esta segunda época se emitieron 41 jurisprudencias y 188 tesis. 41 jurisprudencias y 188 tesis. Y finalmente llegamos al 2022, en donde el magistrado Sodi impulsa una reforma integral a nuestra legislación orgánica del Poder Judicial del Estado de México, y en donde se establece un nuevo mecanismo de integración de la jurisprudencia, en donde, como se ha dicho hasta la saciedad en solamente varios foros que se han organizado, son tres diferentes tipos, o yo los considero solamente tres tipos: jurisprudencia por reiteración, jurisprudencia por precedentes, en donde incluyo precisamente la jurisprudencia que puede emitirse de acuerdo a la cosa juzgada refleja que pudiera haber en algunos casos muy particulares, y finalmente la jurisprudencia por contradicción. Y con esto estaría yo prácticamente ya enfilándome a cerrar mi participación primera, ya estoy sobre el tiempo, y solamente en este momento se han emitido 14 jurisprudencias, de las cuales 2 corresponden a reiteración de criterios y 12 corresponden a precedentes. Indudablemente que mis compañeros van a ahondar en estos temas, y yo quedo a la orden y disposición de todos y cada uno de ustedes para la segunda ronda de mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su exposición, doctor Hiram. Continuamos con el magistrado José Noé Gómora Colín. Por favor, magistrado. Buenas tardes a todas las personas aquí reunidas. La verdad es que hablar del tema que uno estudió siempre es altamente gratificante, solo que antes de iniciar quisiera hacer un pequeño ejercicio con el respeto y el aprecio que ustedes me merecen. ¿Cuántos abogados y abogadas hay aquí? ¿Podrían levantar su mano, por favor? Muchas gracias. Los estudiantes, que no se vale hacer trampa, no se vale hacer. ¿Y cuántos estudiantes tenemos aquí? Okay. Gracias.
Fíjense que siempre que me invitan a mí a dar una explicación de qué cosa es la jurisprudencia, me gusta hacer este ejercicio porque ya no voy a preguntar más, no soy del INEGI, pero siempre salía triste porque quienes participaban como escuchas en las charlas que yo he dado, al preguntar a qué semestre pertenecían o qué semestre cursaban esas personas, estudiantes que me escuchaban amablemente, eran de los primeros semestres de la carrera de Derecho. Y entonces, pues por eso se duerme a veces uno, porque es un tema árido, un tema que no reviste importancia. Claro, me refiero a aquellos estudiantes, pero ciertamente, como decía el doctor Hiram, es un tema espinoso, es un tema árido. Pocas personas se han atrevido a adentrarse en el estudio de la jurisprudencia y, como dicen por ahí los que saben, yo no sé, pero esas pocas personas la han entendido mal. Y entonces, pues que es, otra vez nos quedamos en ceros, nos quedamos en un vacío jurídico. Miren, jóvenes, yo la verdad quisiera exhortarlos a que ojalá logre atraparlos estas charlas que ustedes tienen y vinieron a escuchar. Ojalá los atrape tanto que merezca que ustedes incursionen en sus respectivas ramas del derecho que atesoren, en profundizar cuál es el origen de la jurisprudencia. Fíjense, digo yo, primero vinieron los constitucionalistas y dijeron, el que domina la Constitución lo domina todo, y tienen razón. Pero luego vinieron los amparistas y dijeron, quien domina la ley de amparo lo domina todo. Y más recientemente llegamos los jurisprudencialistas y decimos, quien domina la jurisprudencia lo domina todo. La moneda está en el aire, ustedes tienen la última palabra. Bueno, ya el doctor Hiram ha explicado de una manera muy puntual la forma como ha transitado la jurisprudencia en nuestro país, en una apretada síntesis. Y terminó diciendo que la ley orgánica que regía hasta antes de esta se acuñó, se publicó en 1995, el 8 de septiembre del 95, y terminó diciéndonos que la nueva ley orgánica del Poder Judicial es del 6 de octubre del 22. Bueno, aquí la cuestión que yo me preguntaba, siempre me he preguntado, bueno, ¿qué apreciaría si yo fuera a escuchar a alguien respecto de un tópico jurídico? ¿Qué apreciaría escuchar que no me duerma? Y yo les voy a decir que me esmeré, espero que no se duerman, para que vean ustedes esto que les voy a decir es el punto neurálgico. Aquí deberían de estar muchísimos abogados del Valle de México y del Valle de Toluca, por lo menos aquellos que tengan interés en el litigio, que sean abogados postulantes y que quieran ganar los asuntos, porque como bien dijeron nuestros predecesores, presidentas de los diferentes tribunales de Tlaxcala, de Querétaro y de Hidalgo, inclusive el doctor Sodi, pues nada más vienen a quejarse, pero no vienen a proponer nada. Van de continuo, como magistrado se los comento, a explicarnos de oídas cuál es su conflicto. Y uno solamente, pues, encantado de escucharlos, pero no podemos decirles nada.
Pero después, quien presta los expedientes a los abogados que van a ver cómo salió su sentencia en segunda instancia, hacen unos corajes mayúsculos, pero pues ¿cómo no los van a hacer? Pues si no estudian, y si no estudiamos, difícilmente podemos salir airosos, vencedores de nuestros respectivos expedientes de los que somos titulares. Inicio pues ya de esta manera y les comparto, pero la aplico en primera persona, pero quiero compartírselos. Lo que dijo un físico estadounidense que se llama John Archibald Wheeler, y él dijo lo siguiente: el conocimiento es una isla en medio de un mar de desconocimiento, de manera que cada vez que cada quien adoptemos conocimiento, el borde se acrecenta en la misma medida que el desconocimiento disminuye. Y yo les exhorto, les insto que se adentren incluso como tema de tesis, ¿por qué no?, en el estudio de los tópicos jurisprudenciales. ¿Y por qué decía yo hace un instante que aquí deberían de estar reunidos todos esos abogados inquietos por resolver sus cuestiones jurídicas? Pues acaba de cambiar la ley orgánica a partir del año del 22 y se crearon nuevas figuras jurídicas, pero difícilmente, si no leemos, difícilmente podemos ganar un asunto, porque así lo digo yo también, en medio de todo ese mundo de palabras, de frases interminables, hay tesoros escondidos, tesoros jurídicos escondidos, pero si no se lee, difícilmente se pueden conocer. Un servidor en este momento voy a intentar, uno, que no se duerman, y dos, provocarlos para que se involucren más en estas figuras jurídicas novedosas que gracias al doctor Sodi se hicieron realidad, porque es un jurista inquieto y, como ya les dije, nos provoca y provoca a que nosotros por sí estudiemos, uno, por obligación, y dos, porque es necesario conocer estas nuevas figuras jurídicas que enseguida les voy a develar a ustedes. Bueno, ya lo decía el doctor Hiram, estas novedades están no quizás en la palabra, unas sí, otras no, pero se divide la forma de conformar la jurisprudencia en tres: por reiteración, por precedentes y por contradicción. Entonces, les voy a dar los puntos sustantivos para que no se pierdan, pero insisto, es provocarlos a que, pues por lo menos, un skimming, un scanning, revisen la ley orgánica, la flamante ley orgánica que tenemos en el Estado de México. Inicio diciéndoles a ustedes que la jurisprudencia por reiteración solamente la pueden conformar las salas o los tribunales de alzada, evidentemente del Estado de México, y puede ser integrada por una misma sala de una región determinada o por tribunal de alzada de una región determinada, pero también puede ser conformada o pueden hacer de tribunales de alzada o de salas de distintas regiones y evidentemente dentro del Estado de México. De manera que una vez que ya está integrada la jurisprudencia, que ya está elaborada, que ya fue creada, tiene la necesidad la sala que la conformó o cualesquiera que hayan participado de avisar
a la Junta Plenaria, y ese es un órgano novísimo que no existe otro similar en todo el país, y esto es por eso la relevancia que tanto subrayo. Tienen que avisarle a la Junta Plenaria de su demarcación que se ha creado una jurisprudencia. A su vez, el coordinador, la Junta Plenaria tiene un coordinador que evidentemente está integrada por magistrados. Uno de ellos se asume como coordinador no porque lo quiera, sino porque los integrantes de la Junta Plenaria votaron porque esta persona sea el coordinador. ¿Qué requisitos se requiere para ser coordinador de la Junta Plenaria? Ninguno. Basta que alguien se lo proponga o se proponga y los demás voten, y la mayoría, si la mayoría lo asume, adopta la cuestión de que esa persona sea. En mi caso particular, yo tengo el honor de ser el coordinador de la Junta Plenaria en la región de Ecatepec de Morelos. Estoy a sus órdenes. De manera que decía yo que el coordinador, una vez que recibe la noticia de que se ha conformado la jurisprudencia, por reiteración, le tiene que notificar esta cuestión al coordinador general de compilación y sistematización de tesis del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Y él, a su vez, recibiendo esta noticia, la da a conocer para su registro y publicación en el Boletín Judicial. Si los magistrados que integran la Junta Plenaria, donde se constituyó esa jurisprudencia, consideran que el asunto es relevante, de tal manera que no únicamente tenga vinculación y obligue a los órganos jurisdiccionales de esa demarcación, de esa región, si consideran que es muy relevante, entonces ellos tienen la posibilidad de plantear esa relevancia al Pleno del Tribunal Superior. Y si las 2/3 partes de los magistrados presentes votan esta cuestión de relevancia, entonces no únicamente tendrá vinculación en la región donde se confeccionó la jurisprudencia, sino tendrá efectos erga omnes, tendrá efectos en todo el Estado de México. Para todos los órganos jurisdiccionales será obligatorio. Solo por citar algún ejemplo, somos 57 magistrados actualmente en el Estado de México. Las 2/3 partes de 57 son 38 magistrados. Es decir, que si estuviera el pleno completo, las 2/3 partes, para que esa jurisprudencia pueda surtir efectos en todo el Estado, se necesitarían 38 votos. Y así proporcionalmente. Ahora eso es en cuanto a la jurisprudencia por reiteración. Ahora, la jurisprudencia por precedente. Solo se va a poder establecer por 3 instancias: la Sala Constitucional, la Sala Indígena y las juntas plenarias de magistrados. Aquí lo que quiero que dejemos en la nube es esta frase: criterio relevante. El artículo 89 en su párrafo segundo establece 2 hipótesis. Una: cualquier órgano jurisdiccional de la adscripción donde se ubique la Junta Plenaria, cualquier juzgado donde se ubique la Junta Plenaria, si considera que una sentencia que acaba de resolver es relevante, entonces puede elevarla al conocimiento de la Junta Plenaria.
Entonces, ahí está, ¿eh? Y el otro, cuando alguno de los integrantes de la Junta Plenaria considere que el asunto es relevante y ese asunto proviene de alguna de las salas o tribunal de alzada, entonces este magistrado puede asumir de motu propio y elevarlo al conocimiento de la Junta Plenaria, atendiendo a la relevancia del criterio. Y si llegan a constituir jurisprudencia por precedente, entonces ese criterio tendrá efectos en esa región porque ya se constituyó jurisprudencia por precedente. De igual forma, si consideran los integrantes de la Junta Plenaria que el criterio debe prevalecer en todo el Estado, se realiza el mismo ejercicio, de manera que se eleva también al Pleno para que se apruebe, si fuera el caso, por las 2/3 partes de los magistrados presentes. En cuanto a la sala indígena y en cuanto a la sala constitucional, solamente les diré que se requieren 3 aspectos para que se constituya jurisprudencia por precedente. El primer aspecto, ya se lo dije cuando le dije que acá en la nube, es que sea un asunto relevante. En materia de derechos humanos y que ese asunto sea votado por unanimidad. Solo que a diferencia de las otras jurisprudencias por precedente que ya comenté, o del otro asunto, o de los otros precedentes que dimanan de las juntas plenarias, en el caso del criterio que tenga su origen en la sala constitucional o en la sala indígena, ellos no requieren de someter al Pleno sus criterios para que tenga efectos en todo el Estado de México. Bastan únicamente estos 3 requisitos, así lo determina la ley, para que pueda surtir con efectos vinculatorios para todos los órganos jurisdiccionales del Estado. Y finalmente les comento a ustedes que la jurisprudencia, por consideración, voy a dejar pendiente la de la jurisprudencia por contradicción. La jurisprudencia o precedente por consideración, tiene que tener de inicio 5 requisitos. 1, que sea invocado por una de las partes en el juicio, y esto tiene que ver para ustedes directamente como abogados postulantes. Esto es enorme, mis apreciables escuchas. Una de las partes en el juicio debe invocar un criterio, y este criterio que ya causó estado en otro juicio distinto al que se ventila y dentro del territorio mexiquense, si a consideración de la parte que lo invoca cree que resulta oportuno, porque a través de este criterio se resuelve el conflicto actual en el que está invocando este criterio, entonces este criterio debe ser analizado por el juzgador. Ya no de eso se trata la jurisprudencia, de hacerla más dinámica, más ágil y dar mayor certeza jurídica a las partes. De manera que una vez que el juzgador analiza si asume o no el criterio, debe de pronunciarse. Si lo asume ya no hay problema, si no, si lo rechaza o si lo desecha, debe de establecer las razones por las cuales desecha ese criterio que le están proponiendo para resolver el conflicto. Y esta apelación es, este desechamiento, mejor dicho,
es apelable junto con la sentencia definitiva. Bueno, pero el caso no queda ahí, sino que cuando pasa a segunda instancia y los magistrados ya conocen este asunto, deben asumir la postura de adoptar cualquiera de los dos criterios: decir que el juez se equivocó o decir que el juez estuvo en la razón. Cualesquiera que sea la decisión que tomen, esto lo pueden proponer a la Junta Plenaria para que sea la Junta Plenaria quien determine si por la relevancia del asunto se puede considerar como una jurisprudencia por precedente. De momento hasta aquí dejo mis comentarios y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, magistrado Noé Gómora Colín. A continuación, queda en uso de la palabra el maestro Michael Roya Negrete Cárdenas. Adelante, por favor, maestro. ¿Ya está? ¿Sí? Ya está. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí, la verdad, con esta institución, con la Escuela Judicial del Estado de México, que ha sido bastante hospitalaria conmigo, tanto la Escuela Judicial como el Poder Judicial del Estado en general. Es igual un gusto y un honor el poder compartir el presidium con tan distinguidas figuras y especialmente para abordar el día de hoy un tema con el que comparto el apasionamiento igual que el magistrado Noé, que es la jurisprudencia. Es un tema que, como bien señala, pues ha estado como en el olvido, ha sido visto como un tema árido, poco estudiado, si acaso se ha visto en los programas de estudio, ha sido quizás de pasada, y no ha sido realmente un tema que se tome en serio a fondo, como una parte sustancial de nuestro sistema jurídico. Ahora parece que estamos al revés, ¿no? Ahora parece que estamos ante un giro precedencial, si me es válida la expresión, en la que realmente el precedente judicial está tomando realmente los reflectores en el estudio del derecho, no solamente aquí en México, pues a propósito de una reforma constitucional muy importante, la del 2021, que es de conocimiento de todas y todos, pero en general, tanto en el derecho occidental como incluso en otras latitudes, como en lugares insospechados como China, el precedente está tomando mucho auge en cuanto a objeto de estudio. Pues bueno, el día de hoy yo contribuiré con el análisis que se hace a la reforma judicial que tuvo el Estado de México, y probablemente mi postura sea un poco anticlimática en relación al entusiasmo que se ha visto en las participaciones anteriores, pero pues entendamos que estamos en un ambiente académico y que pues la academia es crítica o no lo es, ¿verdad? Entonces, en esta participación yo lo que quiero es hacer pues justamente eso, una crítica constructiva que nos permita analizar las condiciones de eficacia que puede tener no solamente la jurisprudencia del Estado de México, sino que en general nos sirva como un diagnóstico de lo que se puede esperar de los sistemas jurisprudenciales locales, que también, dicho sea de paso, si la jurisprudencia en general ha sido un tema de escaso estudio, pues la jurisprudencia local mucho menos. Por esta razón, igualmente celebro este tipo de actividades y el ímpetu que ha tenido esta judicatura local para promover y fomentar el estudio del precedente tanto a nivel nacional como a nivel local, porque, insisto, es un aspecto al que le ha hecho falta promoción para generar una verdadera cultura del precedente judicial. Pues bueno, esta exposición tiene entonces como objetivo pues ofrecer una descripción, tenía inicialmente pensado que así fuera, ofrecer una descripción general de la reforma jurisprudencial del Estado de México, pero eso ya no es necesario porque lo han hecho de manera magistral quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Entonces vamos a centrarnos en el análisis sobre la efectividad real que tiene dentro del sistema de jurisprudencia nacional. Pero bueno, para poder llegar a este objetivo tenemos que considerar ciertos elementos introductorios que sin esta base pues realmente no podemos formular una crítica. Veamos,
Estos son aspectos pues, de los que ya he venido hablando incluso en estos espacios, en ocasiones anteriores, pero que es muy importante tener en cuenta, ¿no? La reforma judicial del 2021 ya no parece tan reciente, pero en realidad ha sido poco estudiada. Además, decía un profesor, creo que con bastante acierto, que en el derecho en realidad todo ya está dicho, pero como nadie escucha hay que decirlo varias veces. Entonces, creo que es bueno que retomemos este punto, ¿no? Porque de aquí nace también el empuje que tuvo el Estado de México. Como saben, en el 2021 hubo una muy importante reforma, conocida la reforma judicial, que tuvo distintos ejes. En general fue una reforma que estuvo enfocada en reestructurar orgánicamente el Poder Judicial de la Federación, y uno de estos ejes en particular tuvo un impacto directo en el justiciable. Era una reforma bastante orgánica, pero en particular esta tuvo incidencia con profesores, con alumnos, con litigantes, con jueces, con ministerios públicos, con todos los operadores jurídicos en general, que fue la reforma al sistema de jurisprudencia. ¿Qué fue en qué consistió en esencia? Pues en esencia se retomó el sistema de precedente único, este sistema que es de origen anglosajón y que se ha dicho, se ha comentado que pues se implementó con la reforma del 2021. La verdad es que no se comenta lo suficiente, pero nuestro sistema jurisprudencial mexicano nació en realidad como una especie de incipiente sistema de precedentes en el siglo XIX, en el que en realidad no había una regulación sobre la jurisprudencia, no habían reglas sobre su obligatoriedad, sobre su conformación, y era más bien el estatus de la Corte y la práctica profesional que seguían las sentencias de los tribunales federales, lo que hacía que existiera esta especie de sistema de precedente. Pues bueno, eso desapareció a principios del siglo XX y ahora se retoma. Se retoma también desde la reforma del 94, 95, con las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, pero en lo que toca al juicio de amparo y a lo que es el grueso de los asuntos que conocen la Corte, pues llega en el 2021. De hecho, aunque lo que se reformó fue el artículo 94 de la Constitución y la ley de amparo, que es reglamentaria de los artículos 103 y 107, hay que entender que la jurisprudencia por precedentes de la Corte no es que aplique solamente para sentencias de amparo, lo han dicho los propios acuerdos del alto tribunal, que es para la totalidad de los asuntos de la Corte. Y eso implica bastantes problemas, pero que no es ahorita el espacio de abordar. Pues bueno, ¿qué fue lo que hizo esta medida? Más allá de la novedad que implicó, pues seríamos bastante ingenuos si no nos diéramos cuenta de que lo que hizo fue fortalecer al Poder Judicial y particularmente a su vértice. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue quitarle a la Corte este gran peso que tenía desde la Ley de Amparo de 1882, que es la regla de reiteración. La regla de reiteración siempre había sido un contrapeso al poder de la jurisprudencia de la Corte, que ahora ya no existe. No es que ya no exista la reiteración, sino que ahora solamente queda en manos de los tribunales colegiados de circuito. Entonces, por primera vez en su historia, la Corte puede emitir jurisprudencia obligatoria, insisto, para la totalidad de los asuntos de su competencia, que no son pocos, mediante una sola sentencia. Eso sí, con una mayoría cualificada, tratándose de 8 cuando es en pleno y de 4 tratándose cuando resuelve en salas. Pero bueno, lo que hizo entonces esta reforma es fortalecer a la Corte. Y pues si tomamos en cuenta que la jurisprudencia en México en realidad es una fuente preferente del derecho, o sea, está en una situación pues bastante paradójica, porque pues, por un lado decimos que no se toma en serio, que no se estudia, quizás en lo académico, pero en realidad en la práctica, en el día a día, la jurisprudencia es a lo primero a lo que recurren los operadores jurídicos buscando una respuesta rápida y una respuesta fácil para el problema que tienen enfrente. Entonces, la jurisprudencia en realidad es una fuente preferente del derecho, la academia coincide en ello. Y esta reforma, al centrarse en la jurisprudencia de la Corte, quitándole los candados que tenía, pues lo que hizo fue darle un gran poder en el que la de por sí ya centralizada justicia, pues todavía se centra más en el vértice de la Judicatura Federal. Bueno, pues en este contexto de centralismo judicial, vamos, o sea, es centenario, pero que ahora se enfatizó con la reforma del 2021, en este ambiente de centralismo jurisprudencial más concretamente, pues viene una reforma local muy entusiasta, que es la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Y esta ley, pues que sigue, me parece a mí, la inercia de la federal, hace una gran reestructuración orgánica
de la judicatura mexiquense y implementa algo que sí realmente fue un parteaguas, implementa un sistema novedoso de jurisprudencia. Es decir, no quiere decir que se empezara a regular la jurisprudencia local. Ya nos ha dicho el doctor Piña que esto ya tiene bastantes antecedentes. De hecho, la mayoría de las entidades federativas del país tienen jurisprudencia local. 17 de ellas la tienen, literalmente la mayoría lo tiene, pero hay una característica, que históricamente la jurisprudencia local siempre ha sido una imitación de la federal y de la federal anterior al 2021. Es decir, siempre se ha imitado la regla de reiteración, la contradicción de tesis y no más. Y esta es la primera reforma en el país, en la federación, que no solamente rompe con la misma línea del resto de las entidades federativas, sino que además toma bases de la federación, pero tampoco imita a la federación. Es decir, tampoco es que la reforma del Estado de México imitara a la del 2021. Se inspira en ella porque está pensada en clave de precedente, ¿no? Pero no es que la imite. Establece un nuevo sistema, a mi punto de ver, más complejo que el federal, pero bueno, no se puede quitar ese mérito de realmente ser un parteaguas, ser una reforma innovadora en este rubro. Pues destacan dos pretensiones de este proyecto, ¿no? que se dejaron ver expresamente desde que era un proyecto. El reivindicar el valor epistémico de la función jurisdiccional local, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice desde el proyecto que le dio origen que son los jueces locales quienes realmente conocen las problemáticas de la sociedad, a ser quienes están en contacto directo y ser quienes realmente conocen del grueso de los litigios, ¿no? Entonces hay que reivindicar ese valor epistémico de la jurisdicción local y también pretendieron explícitamente pues, ser un referente para el resto de las entidades federativas, que el resto de las entidades federativas se puedan inspirar para implementar sistemas similares. Pero bueno, el ser un referente depende de los resultados de eficacia que tengas. No simplemente por tener un marco jurídico novedoso puedes esperar que se te imite, necesitas también tener resultados. Y aquí en este aspecto es en el que se centra la crítica. Pero para tener una crítica es importante tener por lo menos un marco teórico, porque si no entonces nada más se vuelven meras opiniones. Y yo quiero nada más poner algunos postulados teóricos para que ustedes los puedan tener en cuenta y entonces debatamos si me dan o no la razón. En primer lugar, considerar las bases de un sistema de precedentes, ¿no? Los precedentes, como ya he mencionado, tienen su origen en el common law y ustedes sabrán que tiene un origen centenario, milenario, desde el siglo XI, hay antecedentes del sistema de precedentes en Inglaterra, pero en realidad siempre habían consistido más o menos en una práctica y no se les reconocía un carácter vinculante por distintas razones. Tampoco se sabe con precisión ni hay consenso de por qué se le empezó a reconocer, pero lo que sí se sabe es que esto fue por el reconocimiento de la doctrina del stare decisis que se dio en el common law en el siglo XIX, no antes, o sea, por muy centenaria que parezca que es la figura del presente del common law, realmente normativamente se le dio su reconocimiento hasta el siglo XIX y coinciden, aunque por distintas circunstancias, que fue tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y otros países de la Commonwealth que pertenecen a esta familia jurídica. Y las bases en todos los casos, e incluso México no es la excepción, es que para que pueda existir un sistema de stare decisis, un sistema de precedentes, un sistema de jurisprudencia, tiene que haber, número uno, un sistema fiable de publicación y de consulta de precedentes, porque si no conoces las sentencias, ¿cómo las vas a seguir? Y número dos, tiene que haber una jerarquía judicial clara que determine quién obliga a quién tratándose de los precedentes. Pues bueno, esto se dio también en México, así surgió nuestro sistema de jurisprudencia. Eso me lleva al segundo punto. Ya vimos cuáles son las bases de un sistema de precedentes, podemos resumirlo en esos dos puntos. Y hablando del sistema de precedentes en México, pues este surge por influencia anglosajona, influencia de Estados Unidos que tuvimos durante el siglo XIX a través de las primeras leyes de amparo. No es demasiado relevante ahondar en este tema, pero lo importante aquí es destacar que el sistema de jurisprudencia nace en el ámbito federal. Nace en el ámbito federal porque a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la Suprema Corte en particular y los tribunales federales empiezan a tomar un auge y empiezan a tomar una especie de halo de supremacía respecto de los tribunales locales, que era una percepción compartida por la sociedad.
pese a que en un inicio la Federación Mexicana nació con un federalismo judicial fuerte, pues en realidad ya después de la segunda mitad del siglo XIX los tribunales federales fueron tomando el papel protagónico de la justicia nacional. Y hasta 1882 se establece una ley de amparo que establece una reglamentación de la jurisprudencia señalando sus condiciones de integración y su régimen de obligatoriedad. Esto, aunado al Semanario Judicial de la Federación, pues nos daba los dos elementos de los que hablábamos, ¿no? El Semanario Judicial de la Federación, que es de 1870, de los 70, con Benito Juárez, pues nos daba un sistema fiable de consulta y conocimiento de los precedentes, y luego con una ley que reglamentaba la obligatoriedad de la jurisprudencia, teníamos también una jerarquía judicial clara, y es así como se instituye en realidad la jurisprudencia en México. Y se instituye a nivel federal. Pero ¿qué pasa? Que es el tercer punto, que en los hechos se empezó a dar una subordinación de la justicia local a la justicia federal, no solamente por este papel protagónico y de prestigio que mencionamos, sino también por razones jurídicas, porque con el amparo Vega, un amparo muy famoso de 1869, que tampoco tiene el caso hablar de él, pero que lo promovió un juez y que gracias a ello se abrió la procedencia del juicio de amparo en contra de resoluciones judiciales, lo que implicó fue que la Federación pudiera revisar las decisiones judiciales locales, cosa que antes no se podía. Entonces, se explica solo el asunto, ¿no? Si la Federación puede revisar las decisiones locales, quien tiene la última palabra es la Federación, entonces los estados perdieron la autonomía que hasta ese entonces conservaban para ser los órganos decisores finales de sus respectivas circunscripciones, de sus respectivos ámbitos territoriales. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que al conocer de amparo la Federación, no solamente podía poner la última palabra en las controversias, sino que también al resolver los juicios, en realidad podía interpretar las normas locales. Entonces, aunque la jurisprudencia era federal, pero por los hechos y por vía de lo que ahora conocemos como amparo directo, el amparo judicial, entonces interpretaba también las normas y era la última palabra en los litigios y también era la última palabra en la interpretación de las normas locales, no solo de las federales. Pues bueno, con el nuevo orden constitucional después de 1917 se consagró el juicio de amparo directo y después con una reforma judicial de 1967, también se consagró esta supremacía hermenéutica de la Federación al modificarse el artículo 94 de la Constitución y señalar ahora sí expresamente que la jurisprudencia federal versa sobre leyes y reglamentos locales, o sea, expresamente se le reconoció esa potestad. Pues bueno, vamos cerrando con el resultado que tenemos, ¿no? Tenemos que de manera informal, desde el siglo XIX y formalmente desde 1967, el juicio de amparo despojó a las judicaturas locales de su carácter de intérpretes finales de las normas de sus respectivos territorios y del poder de dictar la última palabra. Y en cambio, los tribunales estaduales pasaron a ser parte de lo que tenemos hoy día, un sistema nacional de revisión judicial en el que la Suprema Corte, a través de su jurisprudencia, es quien determina con carácter autoritativo el sentido de todos los instrumentos que integran el marco jurídico nacional. Discúlpenme que no estaba pasando los puntos. Y bueno, pues ante este escenario, el cuestionamiento es el siguiente, y con esto cierro en esta primera ronda de mi intervención. Pues en el contexto de centralismo jurisprudencial mexicano que tenemos, ¿cuenta un sistema de precedentes locales como el recientemente reformado en el Estado de México con condiciones reales de eficacia? Les anticipo que mi opinión es que no, o al menos de manera bastante limitada, por limitaciones que son tanto jurídicas como institucionales. Hay limitaciones jurídicas importantes que tienen que ver con la subordinación del ámbito local a la Federación y tienen que ver con limitaciones institucionales propias del Poder Judicial y de la limitación de recursos que tienen los estados en comparación de la Federación. Pero hasta aquí lo dejo en esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Michael Roya, por su exposición muy ilustrativa. Y vamos a concluir esta primera ronda, quedando a continuación el uso de la voz al doctor Ricardo Sepúlveda. Por favor, doctor. Muchas gracias, magistrada, por la moderación. Y, Michael, bienvenida a la crítica.
por supuesto. Lo decía hoy el presidente Sodi, nos interesa en este Congreso también escuchar otros puntos de vista, no solo la buena noticia del sistema de jurisprudencia, y creo que tus razonamientos tienen bastante de verdad. Y ahí está un poco la cuestión, qué tanto margen de actuación tiene el Poder Judicial local en su sistema de jurisprudencia. Pero déjenme a mí, más que ir a responder a esta cuestión y dar mi opinión en estos minutos, yo lo que quisiera, y ya también con lo que han expuesto mis compañeros, pues queda muy claro en qué consiste este sistema de jurisprudencia, se habló también en la anterior mesa. Yo pensaba, ¿yo qué puedo aportar de lo que a ustedes les pudiera interesar? Lo que yo puedo aportar es contarles un poco cómo va el sistema. Llevamos 2 años, estamos en el proceso de implementación, qué resultados hemos obtenido y también qué retos vemos hacia adelante. Y creo que esto también les puede dar a ustedes, como profesionistas, como estudiantes, un conocimiento más concreto de lo que está sucediendo. A mí me gusta, y prácticamente los 3 lo han adoptado, hablar de sistemas de jurisprudencia, como diversas disposiciones que regulan cómo funciona, cómo operan distintas vías de jurisprudencia. Alguna vez oí decir en una mesa de connotados juristas, hombres y mujeres, que después de la reforma del 2021, nosotros teníamos 3 sistemas de jurisprudencia a nivel federal, el de reiteración, el de precedentes y el de contradicción, y que iban a chocar. Me llamó la atención porque hablaban de sistemas, ¿no? El sistema como si fueran aislados. Y creo que efectivamente si uno los considera así, como distintos, como paralelos o como divergentes, pues sí se puede plantear una posible contraposición. Pero si lo vemos como sistema, no, porque entonces lo tenemos que entender como un todo, que más bien tiene distintas vías de integración y que cada una de ellas es complementaria. Y eso es en parte, con esto me introduzco en el tema de la implementación, lo que ha sucedido un poco en estos meses que llevamos ya de emisión de criterios, porque ustedes saben que en el mes de octubre que se expidió la nueva ley orgánica, lo que sucedió, al contrario de lo que podría parecer, es que en vez de empezarse a emitir criterios, a partir de esa fecha se dio el proceso contrario, se dejaron de emitir criterios. Hubo una especie como de pasmo, de duda, aquí hay actores que estuvieron al frente de esta situación y que era muy comprensible porque la reforma venía a ser tan novedosa, tan distinta, por lo menos en nombres, en términos, etcétera, que había que conocerla con más detalle para poder entonces empezar a operar, pero así pasó más o menos 1 año sin que se emitiera más que 1 o 2 criterios, uno de ellos, por cierto, muy relevante, que es el de la prisión preventiva oficiosa que emitió el Pleno del Tribunal, pero sí se dio esa primera etapa. Y posteriormente nos dimos cuenta de que lo que faltaba era algo a lo que yo le denomino el eje articulador, y también lo decía el magistrado Noé, del sistema de jurisprudencia, que son las juntas plenarias. Efectivamente, tiene razón Michael, la reforma del Estado de México toma algunos elementos de la reforma federal, pero de ninguna manera es una copia. Y eso es bueno, porque a veces pasa eso, ¿no? Que se da la reforma federal y ahí van todos los estados a hacer copias de la reforma. En este caso no se dio. Y una de las diferencias fueron las juntas plenarias. Porque si bien a nivel federal también se crearon los plenos regionales, que vinieron a sustituir a los plenos de circuito, en realidad son instancias ya permanentes, no nada más para sesionar, que resuelven contradicción de tesis y también conflictos de competencia. Pero en cuanto a jurisprudencia, solo contradicción de criterios. En cambio, las juntas plenarias, como también lo explicó el magistrado,
intervienen en todos los procesos de formación de jurisprudencia, definen el alcance y constatan la reiteración, emiten jurisprudencia por precedentes y también resuelven contradicción de criterio. Y uno de los primeros pasos que por lo tanto tomamos para poder implementar la reforma fue poner en funcionamiento las juntas plenarias, que llevaban también un año sin que se implementaran. Tomó el Consejo el acuerdo, lo emitió y se crearon las 12 juntas plenarias. 4 regiones, 3 por cada región por materia. Con eso se crearon las juntas plenarias. Hay juntas plenarias dependiendo del número de magistrados en cada región, son más grandes o son más pequeñas, pero existen y están funcionando. Determinó el Consejo que sesionaran una vez al mes. Incluso cuando, no obstante, consideraran que no tenían criterios que emitir, de todas maneras el acuerdo del Consejo dispone que se reúnan una vez al mes, pensando precisamente que ante la carga de trabajo que tienen los funcionarios judiciales, en este caso los magistrados, esto sería una ayuda como para pedirles que en determinados momentos concentraran su atención en la emisión de criterios y no en la inercia del trabajo diario, que a veces es, repito, tan agobiante. Bueno, se instalaron en el mes de octubre las juntas plenarias. A partir de ese mes empezó a haber una producción de criterios de distintos temas en distintas regiones, en distintas materias. Tan es así que, como lo decía el magistrado Sodi en la mañana, se emitieron el año pasado, en ese periodo de octubre a diciembre, 11 criterios, prácticamente, y además todos jurisprudenciales. 2 de ellos fueron por reiteración y la mayor parte por precedentes, con lo cual se vino a dar como el primer momento de movimiento de todo este sistema de jurisprudencia. Y la verdad es que fue muy interesante también observar. Yo tuve la oportunidad de participar en las juntas plenarias, las primeras discusiones que se daba sobre lo que era una jurisprudencia por precedentes, porque era venir, como decía ahorita Michael, desde 1882 traíamos el sistema de reiteración. Entonces, siempre los procesos de análisis de jurisprudencia versaban sobre constatar o no si había una reiteración, si era el mismo criterio, si era el mismo o no. Y en cambio aquí lo que se discutía en estas sesiones de las juntas plenarias era la relevancia, ¿no? Eran 2 temas que se discutían fundamentalmente. ¿Cuál es el criterio del que estamos hablando? ¿No? Identifiquémoslo bien, cosa que ya no es lo formal, no es si son 5 o no, sino cuál es el criterio, cosa que me parecía muy interesante, y si es relevante. Porque efectivamente venir a emitir un criterio que viene a ser simplemente la aplicación ordinaria de la ley, pues no parecía que fuera la razón de ser de la jurisprudencia por precedentes. Bueno, se emitieron 11, uno puede decir, pues prácticamente en un mes y medio, 11 criterios, es un ritmo inusual para lo que ocurría en las anteriores épocas. ¿Qué ha pasado este año? Se han emitido, en lo que va de enero a la fecha, 6 criterios más. Me parece que eso es como demostración de que lo que en un principio quizá fue la emisión de criterios que estaban como muy claramente identificados, como en espera, vamos a decir así, ahora se han ido identificando otros criterios y se han ido publicando. Me llama la atención, y así lo planteo, por ejemplo, que de esos 20 criterios, si tomo en cuenta desde que la ley está vigente, de esos 20 criterios, la mayor parte son en materia familiar. De los últimos, en materia penal ha habido 3, en materia civil más o menos un poco más, pero la mayor parte han sido en materia familiar. Ahí no tengo el análisis hecho de por qué razón, pero cuando lo he comentado con magistradas y magistrados,
Entendemos un poco por qué, por las características que tiene cada materia y lo que eso viene a significar. Hasta ahora, la Sala Indígena de Asuntos Indígenas y la Sala Constitucional no han emitido criterios, pero aquí está el secretario de la Sala de Asuntos Indígenas. Sabemos que, por ejemplo, de la Sala de Asuntos Indígenas ya se han emitido 17 criterios, con lo cual tenemos ya 17 criterios pendientes de publicación. Entonces, podría yo decir, no se ha emitido ninguno por contradicción, la mayor parte han sido por precedentes, puede tratarse de un fenómeno como de novedad, pero también es cierto que nos demuestra que la reiteración es más bien un proceso farragoso, ¿no? Y el de precedentes es más bien un proceso dinámico, que es lo que se buscaba. Entonces, estamos en esa etapa. Me gustaría de igual manera, como en una segunda etapa y de conclusión, también hablarles un poco de los retos que yo observo, que observamos en el tribunal, en este proceso que todavía hay que calificarlo de implementación, ¿no? Todavía surgen dudas, ¿no? Esto cómo debe operar. Por ejemplo, estamos siguiendo los formatos de las tesis tal como los adoptó la Corte a partir del 2019, con hechos, criterio jurídico y justificación, cosa que nos ha ayudado bastante. Han surgido dudas respecto a cómo interactúan los criterios federales con los locales, ¿no? Si ya hay algo que ha dicho la Federación sobre este tema, podemos también o no emitir un criterio. Pero eso en el tema no le voy a entrar porque mañana hay una mesa donde habrá magistradas federales y locales y se los voy a dejar a ellas para escuchar también sus puntos de vista. Pero en cuanto a retos, yo les diría que tenemos los siguientes. Por supuesto, el primero es el conocimiento. Por ejemplo, hemos hablado mucho por el gran valor que tiene del precedente por consideración. Hasta donde yo sé, no ha habido todavía un asunto en el que una de las partes en un juicio haya invocado un precedente por consideración así formalmente. ¿O sí, Eddie? ¿Ah, tú ya lo hiciste? Entonces ya se hizo, pero todavía no está resuelto y por lo tanto está en proceso. Pero eso lo cito no por otra cosa, y eso es una buena noticia, sino por el hecho mismo de que necesitamos seguir dándolo a conocer. Podría yo pedir que levante la mano, pero no suele ser muy bueno, porque si yo les digo quién conocía el sistema de jurisprudencia del Estado de México, van a pensar que les voy a preguntar, pero no les voy a preguntar. Pero muy probablemente ustedes me digan, no, pues no sabía yo que existía eso. Entonces, ese es un primer reto. Un segundo reto es la publicidad o la publicación y difusión de los mismos, lo decía ahorita Michael. Y además, la otra vez nos lo hiciste notar, respecto a que de estos criterios que se habían emitido, los 20 que les estoy diciendo, solo se habían publicado en el boletín judicial 5, por procesos meramente internos, que hay que reconocer, que debemos de mejorarlos. Hasta hoy solo nos faltan publicar 4, de manera que ya estamos mucho más al día. Pero también lo decía hoy el magistrado Sodi, publicar en el boletín judicial no es la manera de darlos a conocer. Eso es un cumplimiento formal de la publicación. Entonces, lo que hemos decidido fue crear una nueva plataforma de búsqueda y consulta de jurisprudencia y de sentencias, que eso tiene lógica, para que los criterios no solo se busquen en jurisprudencia formal, en tesis, sino se busquen en sentencias. Y el jueves a ustedes estará la primicia del inicio del funcionamiento de esta plataforma que vamos a arrancar con ese nombre, no tiene ahorita otro nombre fancy ni nada, es Sistema de Plataforma de Consulta de Tesis y Jurisprudencias, pero de otra manera, pues toda esta teoría, todo este marco jurídico quedaría sin poderse realmente dar a conocer. Por supuesto que es un reto el seguir haciendo que el sistema no se pare, ¿no? O sea, no es una carrera de velocidad la emisión de jurisprudencia de ninguna manera.
pero como decía una vez en una de estas reuniones una magistrada, todos los días emitimos criterios, muchos, cientos. Bueno, de esos, el darlos a conocer, el darles carácter de jurisprudencia, el publicarlos es en beneficio de las partes, en beneficio de la defensa de los derechos y del derecho. Entonces, en ese sentido, tenemos que mantener un ritmo de emisión de criterios según sea la necesidad de cada materia, de cada asunto y de cada uno. Y uno más que yo diría sería que tenemos también un reto de seguir afinando en lo que yo diría el carácter de precedente que deben de tener nuestros criterios. No solo está en el aspecto formal, en el cumplimiento de los requisitos, sino en el valor del razonamiento. Y este tipo de congresos es lo que nos hace pensar y reflexionar. Mientras más profundicemos en la jurisprudencia, en sus raíces y en su razonabilidad, más calidad tendrán los criterios que se emitan por nuestros tribunales. Y eso hará que tengan mayor fuerza. Quizá una de las diferencias que podemos decir hay entre un sistema y otro, de los que hay de jurisprudencia, es que uno se basa más en la forma, en los requisitos, y otro más en la fuerza del razonamiento. Pues con esto dejo esta primera participación, esperando que les haya dado yo algunas pistas de por dónde va este proceso, los desafíos y los avances que hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo, por su intervención. Pues bien, a través de la exposición de estos distinguidos ponentes hemos tenido un viaje histórico, jurisdiccional, académico e institucional de la jurisprudencia del Estado de México. Ha sido muy enriquecedor y lo digo a título muy personal también, porque a través de estos distintos puntos de vista hemos podido analizar de forma lineal y también transversal el tema de la jurisprudencia del Estado de México. Hemos terminado entonces con esta primera etapa de esta mesa de trabajo y vamos a continuar con las conclusiones en las que nuevamente se les otorgará el uso de la palabra a los exponentes únicamente por un periodo de 3 minutos. Queda en uso de la palabra el doctor Irán Raúl Piña Livien a efecto de que exponga sus conclusiones. Gracias. Por favor, doctor. Bien, en lo que mis compañeros disertaban, yo me hacía una pregunta que creo que queda en el aire. ¿Y cuál es el objetivo de la jurisprudencia? Sea federal, sea estatal, de la naturaleza que sea. ¿Cuál es su objetivo? Yo me atrevo a dar una respuesta meramente teórica. Desde el punto de vista de la teoría predictiva del juez Holmes, es que tengamos certeza cómo va a resolver el juez un asunto, o bien que no le plantee yo un asunto para no hacerle el ridículo y hacerlo trabajar de forma innecesaria. La jurisprudencia emitida durante la tercera época, al igual que la establecida durante la primera y la segunda del Poder Judicial del Estado de México, se enfoca principalmente a la atención de asuntos de carácter procesal y procedimental. Esta circunstancia, desde luego, que no es menor, ya que los justiciables demandan certeza jurídica a través de la emisión de criterios orientados a que la función judicial se desarrolle con celeridad y eficacia, de forma sencilla y oficiosa. No obstante, la figura de la jurisprudencia por precedente, cuya competencia para emitirla corresponde al Pleno, a la Sala Constitucional, a la Sala de Asuntos Indígenas y a las juntas plenarias de magistrados por materia y región, se erige como el mecanismo jurídico a través del cual el Poder Judicial del Estado de México generará criterios de interpretación relevantes con efectos vinculantes, erga omnes para todos los órganos jurisdiccionales de la entidad,
especialmente cuando se trate de la interpretación de derechos humanos. En congruencia con esto último, el Pleno del Tribunal ha dado los primeros pasos a través de la jurisprudencia por precedente que se identifica con la clave P.001JP.3, ello en concordancia con la sentencia del 7 de noviembre de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la emitida el 25 de enero de 2023, en donde en la sentencia local se ejerció control ex oficio de convencionalidad entre las disposiciones jurídico-penales estatales y la Convención Americana de Derechos Humanos, concluyéndose la necesidad de justificar la imposición de prisión preventiva como medida cautelar, como que siempre debe de ser justificada por el Ministerio Público. Y compañeros estudiantes de Derecho, es un tema de la mayor relevancia y del debate actual en nuestro país. Así pues, la jurisprudencia del Poder Judicial del Estado de México es el resultado de aquilatar la experiencia desde la introducción de su primer modelo en 1986, pero en el presente se proyecta para intentar sostener un diálogo jurisprudencial entre tribunales. No pasa desapercibido que el actual sistema se estructura de una manera compleja en su integración, pero es un modelo simple en cuanto a su estructuración. Sin embargo, para poder comprender completamente sus límites y sus alcances, por parte de los litigantes, de los abogados, así como de los operadores judiciales, subyace una dificultad intrínseca en la forma en que se concibió su redacción. Y esto lo hago desde el punto de vista académico, ya que puede inducir a confusiones en la práctica, especialmente en la jurisprudencia por consideración, cuya integración, como lo dije en mi primera intervención, dependerá del acucioso conocimiento de los casos legales por parte de los litigantes, es decir, remitirse a casos reflejos que ya sean cosa juzgada. Hasta el mes de diciembre del 23, como habíamos señalado, se han emitido 66 jurisprudencias, 11 corresponden a la primera, 41 a la segunda y 14 a la tercera época. Ahora el doctor Sepúlveda ya me da la actualización del dato, ya mi ponencia ya nos sirvió en este momento, el dato es estadístico, pero finalmente agradecemos también esta actualización. Y yo concluiré con lo siguiente. De acuerdo a mis pesquisas académicas, tanto para la realización de esta ponencia como de un texto específico, he identificado dos imprecisiones en la jurisprudencia, mismas que comparto en este foro de forma respetuosa al Poder Judicial y muy particularmente a la Dirección de Compilación y Sistematización de Tesis, puesto que ello buscará su mejoramiento del sistema. La primera es la existencia de una fe de ratas en el Boletín Judicial del 20 de diciembre de 2023. ¿En qué consiste esta pequeña cuestión técnica? En que se publicó de manera íntegra una jurisprudencia que ya había sido publicada anteriormente, y esto porque se detectó una errata en la sustitución del adjetivo que deriva del verbo condenar, condenatorio, en el apartado relativo a la narración de los hechos, es decir, hubo una imprecisión ahí y se hace el cambio. Sin embargo, la imprecisión que yo observo respetuosamente es que deberá de incluirse una nota administrativa en este punto para obviamente evitar pensar que se trata de dos jurisprudencias distintas o una repetición innecesaria. Respetuosamente lo observo, puesto que esto puede conducirnos a una imprecisión o a un error técnico todavía mayor hacia el efecto que debe tener, que es la eficacia. Y finalmente, lo que considero yo como una área de oportunidad, sé muy claramente que es competencia de las juntas plenarias la redacción de las tesis. Sin embargo, considero que puede
darse un perfeccionamiento del mismo en cuanto a la técnica lingüística de redacción en la narración de hechos. Particularmente hay una jurisprudencia que yo ubiqué que me generó insatisfacción, y con esto concluyo diciendo que el derecho parte nuestro conocimiento de la insatisfacción que tenemos con respecto a un objeto de conocimiento que nos es común. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde. Muchas gracias, doctor Irán Raúl Piñali. Bien, vamos a continuar con el magistrado José Noé Gómora Colín. Por favor, magistrado, tiene 3 minutos para sus conclusiones. Bueno, gracias. Fíjense que quería decirles en qué consiste la contradicción de tesis, pero ya no eso, por favor, investíguenlo ustedes, porque me ha provocado aquí el maestro y no lo puedo permitir. Miren, mientras yo lo escuchaba atentamente, y que no es la primera vez que lo escucho, el maestro sabe mucho, es un orador nato. En contraste, yo soy un operador jurídico. De manera que mientras él transita por las distintas instituciones y figuras jurídicas, y que lo hace de manera fenomenal, nosotros estamos atorados porque de manera displicente no podemos resolver tal o cual conflicto jurídico. Son ejercicios intelectivos de profunda reflexión, de consultar dogmáticos y de consultar criterios anteriores y de consultar al colega que está junto a mi lado izquierdo y del lado derecho, y entonces ahí ya no es tan sencillo como prima facie pudiera observarse, ¿no? Entonces, lo que me provocó el maestro, mi querido maestro, entonces es inútil que nosotros hayamos elaborado una ley orgánica flamantísima. ¿Para qué nos desgastamos los magistrados locales, las magistradas locales? Si existe una jurisprudencia mejor elaborada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo les digo, apreciables escuchas, que estoy en la 3ª edición de mi libro, espero no tarde mucho, y hay un traumatismo cráneoencefálico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de jurisprudencia, y lo voy a comprobar. De manera que, en contraposición y con el respeto que me merece mi admirado orador, yo les digo, no, ¿qué va a pasar con un asunto que me interesa a mí? Porque yo soy el abogado postulante, soy el abogado patrono, soy el defensor de un asunto no que ya se resolvió, sino de un asunto, hipotéticamente hablando, que se resuelve en primera instancia y que se resuelve en segunda instancia, y estoy hablando de que salió adversa el asunto hacia mí, salió adverso. Tengo que esperarme hasta que la Suprema Corte, los tribunales colegiados, la Suprema Corte, o vayan ustedes a ver quién más, hasta que allá digan si sí o no. A mí me enseñaron cuando fui alumno que la ley no es lo que dice la ley, sino lo que dice la Corte que dice la ley. Y ahí tiene razón el maestro, tiene toda la razón. Pero entonces vuelvo a lo mismo, estos ejercicios intelectivos deben de dejarse de lado o deben de ponerse de relieve, y que los abogados postulantes que litigan en el Estado de México nos hagan trabajar y nos hagan pensar, y vamos a hacer dinámica esta nueva ley orgánica que generosamente
y por cuestiones de inquietudes jurídicas se presenta ante nosotros. Si los abogados postulantes bajan sus brazos, se los digo desde ahorita, vamos a fracasar en este intento por revivir aquellas épocas en las que no revisaba la Corte lo que pasaba en cada entidad federativa. De nosotros depende vivificarla o decirle gracias por participar y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, magistrado Gómora. En el mismo orden que lo hicimos antes, a continuación, el maestro Michael Roya Negrete queda en uso de la palabra por 3 minutos para exponer sus conclusiones. Adelante, maestro. Muchas gracias. Pues cerrando lo que en un principio planteaba, pues lo sostengo pero lo clarifico, ¿no? Ya después de estas intervenciones, que con todo respeto estamos criticando la eficacia de la reforma y creo que fue muy bien bajado el balón, ¿no?, de este lado en cuanto a los resultados que han señalado. Por eso es que yo simplemente lo quiero clarificar. En realidad yo concluía que hay dos grandes retos, ¿no?, dos grandes dificultades a las que se enfrenta la judicatura local. Unas que son de carácter jurídico, son normativas y tienen que ver con la limitación ineludible que tienen por el manto de la federación. Eso es algo que tenemos que tener en claro, porque entonces si no podemos generar falsas expectativas sobre los alcances que puede tener la reforma. Por ejemplo, han referido el primer precedente. Este primer precedente que hablaba sobre la prisión preventiva oficiosa. Es un gran precedente en varios sentidos, desde su redacción y en cuanto a sus alcances, porque lo redactó o participó de manera preponderante el magistrado Luis Ávila, a quien conozco y le mando un saludo, y me parece que es un criterio de avanzada, muy bien hecho, que efectivamente, como bien señala el doctor Piña, o sea, lo que retoma es directamente los criterios de la Corte Interamericana, no hace alusión en lo más mínimo a la federación, y genera un criterio que es en varios aspectos mucho más garantista que los que hasta el momento han habido por parte del Poder Judicial de la Federación, que ha sido bastante tibio y contradictorio respecto a esa materia. Entonces tenemos un gran criterio de avanzada, pero pensemos en su aplicación, basta con que haya una parte inconforme, pensemos la víctima, o sea, pensando en el escenario procesal al que puede dar lugar este tipo de casos, la víctima que se inconforme y que agotados las reglas procesales y las reglas de definitividad llegue a conocerse a la federación, porque no hay un recoveco de ningún litigio que no pueda llegar a conocerse a la federación, entonces está en manos de un juez federal el poder decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con el precedente que fijó el Poder Judicial local y de revocarlo, o de simplemente decir que no se adecua a la jurisprudencia federal, que no se adecua a la Constitución o que no se adecua al Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene esa limitación que es ineludible. Ahora, ya por eso deja de ser importante la jurisprudencia local. Yo digo que no. Yo digo que no porque sí creo que cumple uno de los fines que planteó el proyecto desde su inicio, que era pues el reivindicar el valor epistémico de los jueces locales, ¿no? Pero solamente hay que tener conscientes de cuáles son los alcances y cuáles son los límites. No por eso van a dejar de resolver, porque como bien dice el magistrado, tienen los litigios del día a día frente a ustedes y los tienen que sacar, pero saber cuál es el escenario en el que se encuentran. Y por otro lado, yo decía las limitaciones institucionales. Las limitaciones institucionales, pues ahí muy bien expuesto lo que dice el doctor Sepúlveda sobre los avances que han tenido muy recientemente en cuanto a la difusión de los criterios, porque la última vez que platicamos, efectivamente no había una difusión muy buena que digamos, pero pues seguramente fue coincidencia, pero me hace sentir que mi opinión fue importante. Entonces ahora ya el resultado es distinto, ahora ya se está mejorando el sistema y ese es un pilar para cualquier sistema de precedentes, ¿no? La existencia de un sistema fiable para la consulta y conocimiento de las sentencias, pero por otro lado tener bien presentes que hay una jerarquía judicial y esa jerarquía judicial tiene como cúspide a la Corte. Entonces no es que no sirva el esfuerzo, a mí me parece que definitivamente son punta de lanza,
y que depende más bien de la manera en la que se aborde para que pueda ser un verdadero referente para otros estados, y que más bien son víctimas de las circunstancias que ha generado la deformación del juicio de amparo desde el siglo XIX y que se discutió en 1917, se discutió inclusive en la reforma del 2011 sobre la conveniencia de que realmente el amparo directo sea tan omnicomprensivo respecto de la justicia local. Entonces, pues tienen esa limitación que es completamente ajena. Eso no desprecia nada, pues los esfuerzos hechos desde el ámbito local. Y como comentario, menciona, por ejemplo, el doctor Sepúlveda como mérito la cuestión de las tesis. Las tesis que esas sí se imitaron, para que vean, de la Federación. Esas sí se imitaron por completo de la Federación en cuanto al nuevo formato que tienen, que hacen los hechos, el criterio jurídico y todo. Las tesis realmente pueden ser un arma de doble filo, ¿no? O pueden ser un instrumento, un insumo que facilite el conocimiento de la jurisprudencia, o pueden ser completamente la razón por la cual nos alejemos del estudio de la jurisprudencia, porque a veces preferimos nada más limitarnos a las tesis y no estudiar los precedentes que son realmente las sentencias. Eso tiene mucho que ver con otro aspecto que mencionaban y que coincido, la calidad de las sentencias. Es algo en lo que tienen que trabajar los jueces si realmente quieren crear un sistema de precedentes y una cultura del presente, mejoren las sentencias para que puedan ser estudiadas y conocidas. Y eso sí, ¿en qué sí lo han hecho estupendo aquí en el Estado de México? En promover la cultura del precedente a través de los distintos foros, publicaciones, cursos, etcétera, que en realidad son la única entidad federativa que lo ha hecho. Y en eso sí, en promoción de la cultura del precedente, creo que lo han hecho bastante bien para que realmente esta ley tenga eficacia. Hasta ahí mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Michael Roya Negrete. Y finalizamos en esta segunda vuelta de participación con el doctor Ricardo J. Sepúlveda. Adelante, por favor, doctor. Gracias, moderadora, pero yo creo que las conclusiones ya están dadas y hechas. No, muchas gracias. Yo no tendría más que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y así compensamos un poco del tiempo porque todos nuestros ponentes se pasaron en algún momento en sus exposiciones, pero así de bueno está el tema. Afortunadamente es por más y no por menos, por un tema interesante. Vamos a concluir, y por cuestiones de tiempo, claramente, con únicamente 2 preguntas. Nos formularon un poco más, pero vamos a concluir con 2 preguntas. La primera es para el maestro Michael Roya, que señala: ¿qué metodología propone para evitar el copiado de la jurisprudencia federal a la local y que no sea ni semejante? Bueno, preguntan que qué metodología propongo para no imitarla. Pues bueno, yo creo que la clave está en el último punto que toqué. Ese para mí es un tema de estudio muy importante cuando analizamos la jurisprudencia y el precedente en México, de que la jurisprudencia la hemos estudiado y la hemos practicado de una manera muy formalista. Realmente la jurisprudencia se ha manejado pues de una manera no muy distinta a la de un código, y las tesis no muy distintas a los artículos de una ley o de un código. Entonces, lo que implica una cultura de precedente, ya sea tanto a la que aspira la Suprema Corte desde la reforma del 21 o la que se pretende fincar aquí en el Estado de México, yo creo que las metodologías para su estudio y su aplicación se tienen que centrar en la mejora de la argumentación, la interpretación y las técnicas para la redacción de las sentencias, de tal manera que sean más breves, que sean más concisas, que tengan una calidad argumentativa mayor, y que las figuras de maximización, como son las tesis, en realidad solamente sean elementos introductorios para su estudio, pero que los operadores jurídicos cuenten con conocimientos y técnicas suficientes para poder identificar el verdadero razonamiento jurídico, que es el precedente, que es de donde viene la fuerza vinculante de la jurisprudencia, que es algo de lo que carecemos tanto con la práctica de la jurisprudencia federal y que ha tenido su inercia con las judicaturas locales. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? En la mejora sustantiva de las sentencias y en los conocimientos y técnicas que tienen que adquirir los operadores jurídicos
en cuestión de precedente y en lo que, insisto, creo que el Poder Judicial del Estado de México va en muy buen camino. Muchas gracias, maestro. Por último, vamos a hacer una pregunta al doctor Ricardo Sepúlveda, que menciona lo siguiente. A fin de unificar criterios de salas, ¿se ha implementado algún mecanismo para agilizar la denuncia por contradicción de criterios en alguna región judicial? Muchas gracias. ¿Sabe el nombre de? María del Rocío Ferreira García. Gracias por la pregunta, María. Hasta ahora, como comentaba, no hay prácticamente, en esta tercera época, jurisprudencia por contradicción. La mayor parte de los criterios se emitieron por precedentes y hay algunos por reiteración. Yo creo que en realidad el tema que tú planteas es interesante en cuanto a buscar formas, herramientas, mecanismos que incentiven la denuncia. Pero creo que, entre otras cosas, lo que hizo la reforma en este punto fue especificar y ampliar más el número de legitimados para poder presentar las contradicciones, que normalmente pues, pueden ser los propios tribunales, las partes, la fiscalía y las víctimas, ¿no? Y así está especificado. Pero sigue siendo un reto y es ahí donde yo veo que también puede haber bastante complementariedad, porque voy a decir lo siguiente: a veces cuando hemos estado en esta decisión de si se emite un criterio o no se emite un criterio, muchas veces las argumentaciones suelen provenir de que como hay diferencia en el modo como los jueces están aplicando los criterios, entonces para uniformar criterios se requiere emitir un criterio obligatorio, un criterio jurisprudencial. Como ustedes saben, esto antes se hacía a través de diálogos jurisprudenciales y se tomaba un acuerdo, se veía cómo estaban aplicando y se sacaba una recomendación, una que se llamaba buena práctica. Yo pienso que para cuando el caso de disparidad de criterios, hoy la mejor forma o la mejor vía para uniformar criterios debe ser la de contradicción de criterios, más que la de jurisprudencia por precedentes. Pero estamos todavía en la etapa de que esto pues termine de acomodarse y termine de implementarse. Pero eso sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Sepúlveda. Y con esto hemos concluido las últimas preguntas que nos quedan por cuestión de tiempo, porque nos estamos pasando. Serán entregadas a quienes van dirigidas y serán respondidas a través de su correo electrónico. Pues muchas gracias al doctor Irán Raúl Piña Livien, al magistrado José Noé Gomora Colín, al maestro Michael Roya Negrete Cárdenas y al doctor Ricardo J. Sepúlveda. Muchas gracias por haber participado en esta mesa de trabajo. Gracias a todos ustedes por haber asistido a la misma. Concluimos. Gracias. Con un fuerte aplauso despedimos a los integrantes de esta mesa de trabajo, pero antes les solicitamos sean tan amables de pasar frente a la curul para que se haga entrega de los respectivos reconocimientos. Le solicitamos a la magistrada maestra Sara Gabriela Bonilla López haga entrega de este merecido reconocimiento a los integrantes de esta mesa. Recibe el doctor Ricardo Sepúlveda Ignis. El magistrado doctor José Noé Góngora Colín. El maestro Michel Rola Negrete. Y el doctor Irán Raúl Piña Livien.
Y con mucho agrado, el Poder Judicial del Estado de México ofrece un agradecimiento para la maestra magistrada Sara Gabriela Bonilla López, de manos del consejero doctor Víctor Manuel Vega Gómez.